Mi nombre es Lorena Baltasar Lugo del grupo Primero I de la escuela José Antonio Alzate número 3 del turno vespertino. Número de lista es el 3 y la asignatura que tiene relación con el tema que es la dinámica de la población es Geografía de México y del mundo. Para empezar, el bloque que yo voy a hacer es el bloque 3, que el tema es, como ya lo había dicho, la dinámica de la población. Para comenzar, en este bloque conocerás más acerca del país Uganda, África, que sufre problemas posibles de erradicar. Algunos se asemejan a los que padece México, otros son distintos. La pobreza en el continente negro es tan profunda y los problemas sociales tan severos que cientos de organizaciones alrededor del mundo promueven el envío de ayuda económica y alimento a varios países. Eje temático: componentes sociales y culturales. Competencia que se favorece. Aprecio de la diversidad social y cultural. Contenido. Punto número 1. Crecimiento y composición de la población mundial. Punto número 2. Distribución de la población en el mundo. Población absoluta y densidad de población. Punto número 3. Concentración y dispersión de la población en el mundo y en México. Punto número 4. Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo y en México. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Explicarás ampliaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo y en México. Contenidos. Punto número 1. Características sociales, culturales y económicas del medio rural y urbano en el mundo y en México. Punto número 2. Procesos de urbanización en el mundo y en México. Punto número 3. Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población rural y urbana en el mundo y en México. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Conocerás interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en el mundo y en México. Contenidos. Punto número 1. Pobreza y marginación de la población en el mundo y en México. Punto número 2. Desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México. Punto número 3. Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Analizarás problemas sociales de la población en el mundo y en México. Contenidos. Punto número 1. Tendencias de la migración en el mundo. Punto número 2. Principales flujos migratorios en el mundo. Punto número 3. Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Analizarás causas y consecuencias sociales, culturales y económicas y políticas de la migración en el mundo y en México. Contenidos. Diversidad cultural de la población mundial, culturas tradicionales, contemporáneas y emergentes. Punto número 2. Multiculturalidad como condición actual del mundo y de México. Punto número 3. Importancia de la convivencia intercultural. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Apreciarán la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de convivencia intercultural. Contenidos. Punto número 1. Tendencias de homogeneización cultural a partir de la influencia
de la publicidad en los medios de comunicación. Punto número 2. Cambios de la manifestación cultural de la población en el mundo y en México. Punto número 3. Importancia de las culturas locales ante procesos de homogeneización cultural. Aprendizajes esperados. Distinguirás factores que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales de la población en el mundo y en México. Contenidos. Punto número 1. Abordarás una situación relevante de interés locales relacionadas con los componentes sociales y culturales del territorio nacional con base en. Punto número 2. La localización de una situación relevante de interés local relacionada con los componentes sociales y culturales del territorio nacional. Punto número 3. El análisis de la información geográfica para la movilización de conceptos, habilidades y actitudes geográficas. Punto número 4. La representación de la información geográfica sobre la situación seleccionada. Punto número 5. La presentación de resultados y conclusiones en relación con la situación realizada. Aprendizajes esperados. Punto número 1. Proyecto o estudio de caso. Número 13. Crecimiento, composición y distribución de la población. Sus implicaciones sociales y económicas. Crecimiento y composición de la población mundial. A continuación nos ocuparemos del componente social y de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y a su vez transformado el espacio. Ahora abordarás el tema de componentes sociales y aplicarás los conceptos aprendidos en el bloque 1. Localización, distribución, cambio y relación. Número 14. Interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en el mundo y en México. Al analizar la distribución de la población, observamos que ésta se localiza en espacios rurales y en espacios urbanos, los cuales se diferencian por características como la cantidad de habitantes, las actividades económicas a las que se dedican y los servicios de que dispone la población. Número 15. Problemas sociales de la población en México y en el mundo. Pobreza y marginación. La marginación es una situación social que implica desventajas económicas, políticas, sociales o culturales. Se representa esta situación cuando a una o un grupo de personas les es difícil o no pueden participar en los servicios básicos que están disponibles para otros, como el agua potable, servicios de salud y educativos. Aunque el margen lo asociamos con oro a orilla, como el margen de tu cuaderno, hablar de marginación no implica referirnos necesariamente a un grupo de personas que viven en un lugar, región, necesariamente lejana. Número 16. La migración en México y el mundo. Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas. Tendencias de la migración en el mundo. Si una persona sola o con su familia se traslada a otra ciudad, estado o país con el propósito de vivir, estudiar o trabajar ahí, se habla de migración. Quienes salen de sus lugares de origen se llaman inmigrantes y los que provienen de otro lugar, inmigrantes. La dirección entre que se mueven los emigrantes se llama corriente migratoria y el número de personas
en movimiento se le llama flujo migratorio a distintos tipos de migración. Punto número 17. Diversidad cultural en el mundo e importancia de la convivencia intercultural. Diversidad cultural de la población mundial, culturas tradicionales, contemporáneas y emergentes. Imagina que a tu casa llega un visitante de Uganda, como los chicos de la fotografía de la entrada del bloque página 100. ¿Cómo relacionarías ante el mobiliario, la decoración, la comida picante, la música que escuchas y hasta tu vestimenta? No obstante las diferencias en costumbres, tu visitante encontrará en tu casa elementos que le son familiares. ¿A qué crees que se deba? Este capítulo te ayudará a responder esta pregunta y otras que nos hacemos cuando interactuamos con personas distintas a nosotros.